Hola de nuevo amigos, bienvenidos a esta segunda entrega de las 10 clases gratuitas para la iniciación de la reparación de las tarjetas Inverter. La semana pasada estuvimos junto con Agustín viendo los componentes, los resistores, y esta segunda entrega vamos a hablaros realmente de los diodos, cómo los podemos localizar en las tarjetas y cómo los podemos medir. De una parte podemos encontrarnos los diodos de silicio, que son los negros, y por otra parte también nos podemos encontrar estos diodos que son los diodos Zener. Agustín nos los va a explicar en profundidad y nos va a enseñar cómo los podemos medir. Recordaros que la semana pasada os facilitamos la guía, el enlace para que descarguéis el manual que podéis imprimir y donde podéis ir haciendo los ejercicios que os planteamos, para de esa forma poder contextualizar mejor toda la formación y poder cotejar todo lo que intentamos transmitiros, ¿vale? Una vez terminado el vídeo de hoy, yo voy a seguir haciendo otros vídeos que tienen que ver con los diodos esta semana, ya que estamos hablando de ellos, donde vamos a repasar el bar rectifier, en este caso es el puente rectificador, que está formado por estos 4 diodos y sirve para pasar la corriente de alterna a continua multiplicando el voltaje cuadrático, en este caso la raíz cuadrada de 2, que es 1,40 y 1,42, y el VMRS, que es el voltaje medio cuadrático, que es lo que solemos medir con el tester. Esto lo explicaré en la próxima clase que os voy a poner en el resto de las redes sociales. Así que ahora os voy a pasar con Agustín, que nos va a hablar de los diodos y de cómo medirlos. Muy bien, muchas gracias Santi por la bienvenida. Ahora vamos con la segunda parte, que va a ser diodos. En esta clase vamos a ver cómo identificar los diodos en una tarjeta, tanto el diodo normal como el diodo Zener, que es un diodo que también se presenta con cierta frecuencia en estos equipos, y vamos a aprender a identificarlos, cómo medirlos y la simbología de cada uno de ellos, que es muy importante en la etapa inicial. Recordando que estas clases son muy iniciales para que ustedes puedan ver a ver si realmente tienen, digamos, esa atracción, esa conexión con la electrónica, para que luego sí puedan ir más adelante a conocer los circuitos y posteriormente empezar a identificar ya defectos en tarjetas inverter, para que puedan tener un ingreso extra en esta profesión que es la de reparar tarjetas electrónicas. Ahora, comencemos entonces con la parte inicial, la simbología. Primero veamos este texto, nos dice: los diodos permiten el paso de la corriente en una sola dirección. Se usan para rectificar corriente alterna y proteger contra polaridad inversa. Ahora vamos a ver qué es eso en la práctica. Lo identificamos con la letra D seguido de un número. Ejemplo de 10, por ejemplo. Aquí le traje imágenes. Podemos ver este diodo acá. Podemos ver que tiene un formato diferente a este de aquí. ¿Se acuerdan en la clase anterior cuando vimos resistores, que habían resistores que eran PTH y resistores que era SMD? Bueno, aquí ocurre lo mismo. Esto que dice que atraviesan la tarjeta son los PTH, y esto que están soldados superficialmente en la tarjeta son los SMD. Se encuentran los dos formatos. Esto es una especie de tecnología más reciente, por así decirlo, dentro de los componentes, pero esto todavía se utilizan bastante también. Ahora, la simbología del diodo. Aquí ustedes pueden dibujarlo aquí. Yo lo voy a dibujar acá porque se queda más visible. El diodo tiene la siguiente simbología. ¿Puedo ver ahí? Sí. Tiene como una especie de flecha y como una especie de limitante en la punta de la flecha. Eso no quiere decir lo siguiente. Significa que el diodo es un componente, como nos dice acá el texto, permite el paso de la corriente en una sola dirección. Esa dirección es la dirección de la flecha, entonces puede permitir que circule la corriente en esta dirección, pero aquí sí, pero cuando la corriente viene en esta dirección se encuentra con esa barrera y no permite la circulación. Entonces es el propósito principal del diodo, actuar como una especie de llave, en el cual es como una llave cerrada que permite la circulación en una dirección, y luego cuando viene inversamente la corriente actúa como una llave abierta y no permite que circule en esa dirección. Esto es muy importante porque
nosotros en la electrónica en sí necesitamos que la corriente vaya en determinado sentido para alimentar ciertos componentes que cumplan ciertas funciones. Entonces, para permitir ese control de la corriente, colocar diodos es muy importante, ya que nos asegura de que la corriente va a llegar hacia donde tiene que llegar, en la forma correcta, en la cantidad correcta, y eso, bueno, permite que los componentes funcionen y al final del día que cumplan su propósito. Este es la simbología del diodo y lo vas a encontrar en la tarjeta con la letra D. Entonces, cuando vos veas un componente y diga D seguido un número, por ejemplo 011, ese ya sabes que es un diodo normal. Vamos a traer aquí un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos varios componentes, capacitores, circuito integrado, y aquí tenemos diodos. Sin ir más lejos, ahí podemos ver uno que dice D01D, un diodo grande de potencia. Ahí al lado ya ves otro, dice D03D. Cada uno de estos diodos en la tarjeta va a tener un número. Ese número ayuda a identificarlo en la tarjeta para que luego vos puedas de repente cambiarlo o localizarlo, preguntarle a alguien. Te puedes medir el valor de un diodo, del diodo D01D, que pienso que está alterado, con defecto, o lo encontré en corto, necesito cambiarlo. Entonces es importante que tengan esa nomenclatura. Luego, ya pasando a las mediciones que hacemos un diodo. Aquí tengo uno por separado, ya fuera de la tarjeta. Podemos ver que tiene una especie de marca grisácea. Esa marquita grisácea representa esta flecha. Entonces, si vos tenés un diodo, como este de aquí, por ejemplo, con el terminal, el cuerpo del diodo y una marquita gris, ya sabés que está en este sentido. Entonces el diodo conduce en esta dirección de aquí. Estaría siendo polarizado, o sea, permitiría la circulación por él. Ahora, la medición. ¿Cómo hacemos una medición de un diodo? Bueno, vas a tomar tu multímetro, vas a buscar esa opción de ahí que dice, puede que esté junto con este, puede que esté separado, pero generalmente está asociado a la escala de resistencia. Esa de ahí, que es la que vimos en la clase anterior. Entonces luego vos vas a poder cambiarlo. Ahí tenés el símbolo de continuidad, que es una emisión sonora, que es el que hace el bip, y luego el símbolo de diodo o semiconductor, y ahí puedes cambiar. Lo vamos a dejar ahí, y la medición que hacemos es la siguiente. Vamos a colocar la puntera roja. Recuerden que estos multímetros funcionan de la siguiente forma. Tenés una puntera roja y una puntera negra. El multímetro inyecta un voltaje de su propia batería, de su pila que tiene interno, emite un voltaje por la puntera roja. Ese voltaje va a ser recogido por la puntera negra y va a determinar un valor. Entonces, si vos tenés por ejemplo, una resistencia de 100 ohms, eso se va a dar aquí en el display del multímetro, porque la puntera roja emitió un voltaje, pasó a través de la resistencia de 100 ohms, y si vos estabas en escala de resistencia, te va a decir 100 ohms. Si yo vengo acá, no hay ninguna resistencia, hay 0 ohms, entonces ahí el multímetro me figura 0 ohms. En la escala de diodo, ¿cómo funciona? Bueno, lo colocas en escala de diodos y luego vos vas a polarizarlo de esta forma. ¿Por qué? Porque este es el sentido de la corriente. Entonces acá la puntera roja va a inyectar un voltaje en esta parte del diodo, o en este de aquí si quieren. Luego vos vas a colocar la puntera negra aquí y vas a ver un determinado valor. Aquí tenemos el diodo, probémoslo. Voy a colocar acá. Los valores de los diodos varían de 0,2 volts a 0,7 volts, 0,8 volts. Pero jamás te puede dar esto. Si te da eso, porque el diodo está dañado, que es lo que es la falla más frecuente del diodo. Veamos este de aquí. Voy a colocar acá y acá, ¿verdad? Ahí vemos 0,293. Vemos que tiene ese nivel de voltaje. Muy bien. Para este diodo, que es un diodo de la fuente conmutada, es un voltaje muy válido. Ahora, ¿qué pasa si lo medimos en esta otra dirección? La dirección opuesta. Bueno, como vimos en esta especie de flecha, en esta dirección, no puede conducir.
Entonces nos tendría que dar un valor abierto. Veamos. Y vemos que realmente está abierto. O sea, la puntera roja trató de inyectar un voltaje, se encontró con esta limitante, con esta barrera, y la puntera roja la puntera negra no recibió ninguna señal. Como consecuencia, se permanece abierto. Esto significa OL, puedes verlo como open line, como línea abierta, o sea, no está circulando corriente entre las dos punteras. Y cuando lo venimos y lo medimos aquí, ocurre exactamente eso. Si vos venís, lo medís fuera de la tarjeta y te da un valor, es porque está con defecto. Veamos ahora qué sucede cuando medimos en la tarjeta. Traigo una tarjeta por aquí. Vamos a medir el mismo diodo. Vamos a medir estos dos de aquí. Así que traigo esto por acá. Tenemos el multímetro. Lo voy a medir, digamos, directamente polarizado. O sea, esta parte en el ánodo. Por si alguien se preguntó si esto tenía nombre. Sí, tiene nombre. La parte inicial del diodo se llama ánodo. Y la parte opuesta se llama cátodo. Entonces, vos ahí vas a poder medir del ánodo al cátodo circula y del cátodo al ánodo no circula. Veamos qué sucede en la tarjeta. Aquí, un diodo en la tarjeta con otros componentes. Poniendo la puntera roja en el ánodo y la negra en el cátodo, me da un valor de 0.3 volts. Es un voltaje válido. Veamos qué sucede si lo invierto. Fuera de la tarjeta nos daba abierto, pero aquí vemos que nos da un valor, 0.4 volts. ¿Por qué nos da un valor en la tarjeta? Bueno, si alguien se está preguntando eso, es una muy buena pregunta y el motivo lo voy a explicar ahora en continuación. Vamos a tener vamos a dejar ese diodo ahí arriba. Sabemos que en este sentido circula la corriente, pero en las tarjetas los componentes están asociados con otros componentes, como por ejemplo inductores, resistores, circuitos integrados con diversos componentes. Ahí por ejemplo puede tener un inductor, aquí puede tener un resistor, esto aquí pueden estar unidos. Entonces, ¿qué sucede cuando yo mido en la tarjeta? Bueno, la puntera roja emite una señal, no pasa por el diodo, pero de repente sí pasa por este resistor, pasa por este inductor, por esta bobina y luego recogida. Entonces no estoy midiendo el diodo, ese valor que vimos ahí no es del diodo, es de este otro componente que hizo este circuito y luego me figuró sí, en el multímetro un determinado valor. Por eso al principio es muy importante que ustedes retiren el componente para medirlo afuera si sospechan que ese componente está alterado. Pero ya adelantándole, la mayoría de las fallas de los diodos, ellos entran en corto. Entonces vos venís, lo medís a ese y en el multímetro te va a figurar esto, 0,00 volts. O sea, te está diciendo que está como si estuvieras midiendo un cable, un conductor. O sea, dejó de ser un diodo y ahora ya se comporta como un simple conductor. Y eso, obviamente, ahí sí sabes que ese diodo está con defecto. Ahora, ¿qué otro componente dijimos que íbamos a ver hoy? El diodo Zener. El diodo Zener lo vamos a identificar con la letra ZD. Es similar, es como una especie de variante del diodo normal y se caracteriza por permitir la circulación de cátodo a ánodo si se alcanza un determinado voltaje. O sea, el diodo Zener tiene la siguiente simbología. Es muy similar a la del diodo normal, pero este es el diodo normal, ¿verdad? Un poquito claro ahí. Dibujamos acá abajo. Pero el diodo Zener lo vas a ver con la letra DZ o
ZD, indicando que es un diodo Zener. Estos diodos, su característica es la siguiente. En este sentido, permiten la circulación de la corriente exactamente igual a un diodo normal, pero en el sentido opuesto, ellos permiten siempre y cuando se alcance un determinado voltaje. Entonces, por ejemplo, vas a tener un diodo, digamos que es un diodo Zener de 24 volts. Entonces, este es un diodo Zener de 24 volts. ¿Qué significa eso? Que el diodo Zener, si vos se le aplica un voltaje en este sentido, en el sentido opuesto, reverso, de 15 volts, por ejemplo, en ese sentido, él no permite la circulación de la corriente. Ahora, si le aplicás uno de 18 volts, tampoco permite. Ahora, si le aplicás unos 28 volts, vamos a suponer que le vas a aplicar 28 volts, en este sentido, él sí va a empezar a permitir la circulación de corriente. Este otro de aquí arriba, el diodo normal, él soporta hasta 1000 volts, la mayoría de ellos, para luego dañarse, pero puedes inyectarle 500 volts que él no va a permitir la circulación de corriente. Ahora, los diodos Zener son diodos que trabajan específicamente para esto, para permitir el pasaje de la corriente en sentido opuesto y luego que se alcanza el valor de Zener. Y ahora alguien puede preguntar si ¿para qué? ¿Con qué propósito? Bueno, cuando él alcanza un voltaje superior al valor de 24 volts, él aquí lo que hace, estabiliza en este punto de aquí el valor de Zener. Entonces, si a él le llegan 28 volts por una falla del circuito o por el motivo que sea, él no va a permitir que aquí se mantengan 28 volts. Él va a permitir que aquí se pasen 24 volts. ¿Y qué pasaron con los otros 4 volts restantes? Bueno, se podría decir, para que fácil resumido, permitió que circularan para allá. Entonces, él regularizó el voltaje en este punto 24 volts. Y hay muchos circuitos integrados, que muchas veces los diodos Zener se ven asociados a circuitos integrados, que necesitan un voltaje fijo. Entonces imagínate que vos acá tenés un determinado componente, un determinado IC, un circuito integrado, un CI, circuito integrado, que es el alimentado con 24 volts. Entonces, para que no le pase ningún digamos, voltaje a más, es necesario que coloquemos un diodo Zener ahí en su alimentación, por ejemplo. Entonces, aquí sí o sí vamos a tener como máximo 24 volts. Aunque lleguen 30, 35, 40, aquí se va a mantener los 24 volts. ¿Por qué? Porque aquí le conectamos un diodo Zener en su alimentación. Y aquí generalmente esto va para el GND, para el 0 volt de la tarjeta, digamos. Y para medirlos, nosotros lo vamos a medir de la misma forma. Aquí tenemos el diodito Zener. Aquí le traje uno. Es exactamente a ver, la medición es exactamente igual, pero muchas veces vienen con un color un poco rojizo. Y lo vas a medir de la misma forma que el otro diodo. En sentido directo tenés que ver un valor. Vemos 0,6 volts. Y de forma reversa no puedes ver absolutamente nada. Y ahí vemos que da abierto, línea abierta. Este es un diodo que está correcto, está funcionando. Si nosotros le inyectamos un voltaje mayor con una fuente bancada o algo por el estilo y superamos el valor de él, ahí sí él empezaría a conducir. Pero el multímetro libera simplemente 3 volts y obviamente no es suficiente para el valor de él. Así que bueno, ese sería el diodo Zener. Es muy importante que ustedes vayan completando la simbología, la dibujamos recién, localizando los componentes. Ahí va, por ejemplo, a ver que dice D10, entonces sabes que es un diodo. Aquí puedes ver el otro, va a tener una nomenclatura también. Y luego con esto vos te empezás a ir familiarizando.
Si ves algún otro componente que tenga otro formato, pero dice D y algún número, también es un diodo. Que puede haber, es menos normal, menos común, pero también existen. Así que le dejo eso como tarea, tomar una tarjeta, puede ser una de estas de aquí. Aquí tenemos una Samsung, por ejemplo, ahí veo que dice, aquí, D151, ahí ya acabo de encontrar un diodo. Aquí tenemos otro, D155, entonces también es otro diodo. De esa forma ustedes pueden empezar a ir localizando componentes para empezar a familiarizarse. Y pueden hacer estas mediciones. Recuerden que la tarjeta te da un valor, fuera te va a dar otro. Pero bueno, como ya aprendieron en esta clase, es importante medirlo fuera de la tarjeta al principio. Y si lo van a medir en la propia tarjeta, ya aprendieron también por qué muchas veces te da valor, y es porque está asociado a otros componentes. Así que bueno, les voy a dejar esta clase por acá. Nos vemos la próxima. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden inscribirse al canal, dar un me gusta, eso ayuda principalmente en etapas tempranas, como es ahora el canal que queramos con Santi. Y también van a tener el manual para descargar por allí. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.